Señor, guíanos por favor en esta segunda clase y que glorifiques a tu Hijo, Padre, y eso es su trabajo, Espíritu Santo, de tomar las cosas del Señor, presentarlo a nosotros y glorificar al Hijo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Lo que yo sé que quizás usted pensó que íbamos a lanzarnos al libro de Apocalipsis, pero eso es como en un día muy frío que usted se tira a la laguna, se hace de una vez y es un shock el frío. Y es mejor como meter el dedo un poquito y mojarse en un poquito y después se va sumergiendo poco a poco. Eso es lo que estoy tratando de hacer, de poco a poco ir acondicionándonos al libro de Apocalipsis, viendo resúmenes. Pero esta sesión es muy importante y quizás estás pensando, pero ¿por qué estamos hablando del pariente cercano? Esto lo vamos a ver en un momento, cómo esto se relaciona mucho con Cristo. Ahora, hablando del pariente cercano, había cuatro requisitos. Uno, tenía que ser cercano parentesco. Cercano parentesco. El redentor que iba a redimir tenía que ser cercano parentesco. Dos, tenía que ser capaz de redimir. Capaz de redimir. Y él mismo tenía que ser libre de deudas y libre, no puede ser un esclavo. Tres, tenía que estar dispuesto a redimir, o sea, de su voluntad, estar dispuesto a redimir. Y luego, cuando el precio fue pagado, la redención fue completa. Ahora, vamos a repasar un momento. Okay, vamos a la propiedad. Ok. Ahora, la propiedad. Ahora, estamos hablando de cosas naturales, pero pronto eso se va a aplicar a lo espiritual. Pero quiero que recuerdas eso, que Jesús dijo, todo lo que dice la ley de Moisés, se habla de mí. Entonces, nuestra salvación tiene su fundamento en la ley de Moisés. La ley es, por ejemplo, los tribunales de justicia, los jueces establecen su autoridad y su capacidad de tomar decisiones en base a la ley. Los tribunales de justicia tienen su autoridad en base a la constitución del país. Igual, nuestra salvación tiene su fundamento en la ley que señala también a Jesús. Entonces, propiedad. Si la propiedad fue vendida, se necesitaba un redentor. Se vendió en manos de otro. Levítico 25. Vamos a leerlo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgáis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedará al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiera lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que la compró hasta el año de jubileo, que es 50 años, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Ahora, tiene un terreno, tiene una propiedad y lo pierde o lo vende.
el pariente cercano tenía la obligación, el derecho de recuperar esa propiedad. Ahora, la tierra fue hecha para el hombre. ¿Y quién fue el primer dueño de la tierra? ¿Y qué dijo Dios? Subyugar y tenga dominio. ¿Correcto? El primer presidente de este mundo, o rey, era Adán. Ahora, Lucas capítulo 4. Versículo 5. Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo, y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado. Un momento. Si Dios dio dominio a Adán, ¿por qué el diablo dice, a mí fue entregado? Oh, lo perdió. ¿Qué perdió? Su terreno, su dominio, su propiedad. ¿Parte del mundo o todo el mundo? Todo. ¿Ok? Según la ley del pariente cercano, ¿qué necesita Adán? Un redentor. ¿Qué va a hacer qué? Comprar por precio y recuperar lo que se perdió o vendió. ¿Ok? Muy bien. Justicia. Siguiente. Si el familiar fue asesinado, el pariente más cercano será responsable de vengar la sangre y ver que la justicia es hecha a favor de su pariente asesinado. ¿Quién fue el primer asesino? No. ¿Quién fue el primer asesino? Jesús dijo, y lo mencionó, Él fue asesino desde el principio. Satanás. ¿Dónde fue bueno, vamos a ponerle contexto al hombre. ¿Dónde fue el primer asesino que hizo Satanás? En el huerto. En el día que comieres, ¿qué? Morirá. ¿Murió físicamente ese día, ese momento? No. ¿Cómo murió? Y luego murió físicamente. ¿Quién es el asesino? ¿Qué necesita Adán? ¿Qué va a hacer qué? Vengar. Vengar. ¿Ok? Entonces, Adán necesita un redentor que va a recuperar lo que él vendió. Segundo, él fue asesinado y él necesita ser vengado. Ahora, en Números 35, 11 al 15, esto es la ley con respecto a eso. Os señalaréis ciudades de refugio, tendréis donde huya el homicida, que hiere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entregue en juicio delante de la congregación. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, y el que entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiere de muerto a otro sin intención. Si Satanás es el asesino y necesitamos protección,
Hay una ciudad de refugio. Ahora, en esta situación está hablando de la persona que por accidente quizás estaba chapeando, cortando con axa, chapeando madera con leña con hacha, la cabeza se sale, se golpea al hombre y muere. No fue intencional. Él podía ir a la ciudad y buscar refugio de ese vengador. En ese contexto, buscando refugio del que quería matarlo, y Satanás siendo un asesino que busca destruir, hurtar y robar, ¿quién es nuestro refugio? Jesús. Él es nuestra ciudad. ¿Cuál es la ciudad que todos buscamos? Que Abraham buscó. La ciudad celestial. Es un refugio eterno donde mora Jesús. Ok. Las calificaciones del pariente redentor. Siguiente. Hay varias calificaciones que tienen que aplicarse para el pariente, para que el pariente pueda redimir la tierra y en la casa, en el asunto con Ruth, la esposa. Ahora, en el libro de Ruth, Boaz redimió no solo la tierra, pero consiguió en el proceso una esposa. Eso también era parte de la ley. La persona tiene que tener el derecho a redimir y tiene que ser pariente de sangre. Deuteronomio 25:5, 7-10 y en Ruth 2:20. Sería muy bueno de leer el libro de Ruth, porque ese proceso del Boaz, que era un pariente cercano, redentor, Boaz es un tipo de quién, y Ruth es un tipo de quién. Y la iglesia era de qué? ¿Dónde vivía la iglesia? En el mundo. Ruth era de Moab, era ajena, no era de Israel. ¿Ok? Ajena. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hallará con ella. Siguiente. La persona tiene que tener el poder para redimir, financieramente capaz. Y tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Siguiente. La persona tiene que tener el deseo de redimir voluntariamente, por gracia. Y en el caso de Boaz, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. La siguiente. El pariente cercano. Según las leyes levíticas, el redentor tendría que ser nuestro pariente, nuestro hermano más cercano, nuestro Goel. Ahora, el verbo, en el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Espíritu. Adán necesitaba ¿qué? Un redentor. Pero la ley dice que el redentor tiene que ser ¿qué? Pariente cercano. ¿Cómo puede un espíritu ser pariente cercano con el hombre? No puede. ¿Qué tenía que suceder? La encarnación. ¿Por qué escogió María? ¿Cuál? La descendencia de María va hasta ¿dónde? Hasta Adán. Entonces, cuando el verbo se hizo carne, él llegó a ser ¿qué? De María. Adivina dónde va su linaje. Adán. Él es nuestro pariente cercano. ¿Están conmigo? Él es nuestro pariente cercano. Por ello el Dios creador tuvo que encamarse y habitar entre nosotros, despojarse de su condición divina, o sea, como dejar su reinado, su majestad. Filipenses capítulo 2 habla del descenso, los 7 pasos de descenso del Señor, y venir a la tierra como un hombre. Juan 1:14.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué tenía que venir Jesús? ¿Ah? Para redimir. ¿Pero qué significa el Redentor? Entonces, Dios tenía que ser hombre, ¿para qué? Para hacernos pariente cercano y hacer ¿qué? La redención o recuperar ¿qué perdió Adán? La tierra. Segundo, ¿qué perdió Adán con Dios? Su relación, su vida eterna. ¿Sabías que si él no hubiera pecado, no hubiera hecho ningún pecado, no hubiera desobedecido a Dios, él estaría vivo hoy? ¿Por qué? Porque el salario del pecado es la muerte. Ok, ahora Adán es esclavo ¿a qué? Acabo de decirlo. La muerte. ¿Y sus descendientes? La muerte. Esclavos a la muerte. ¿Por qué? Hay pecado. Entonces, Adán y toda su descendencia están en esclavitud y necesitan ¿qué? Un redentor, un pariente cercano. Pero también además de eso, necesitan a alguien que va a vengar lo que el enemigo ha hecho. ¿Por qué dice Jehová? ¿Por qué dice la Escritura? Mía es la venganza. ¿Qué dice la ley? ¿Quién es el que tiene el derecho? El pariente cercano. ¿Eres tú mi pariente cercano? No. ¿Soy su pariente cercano? No. Jesús. Solo Él tiene el derecho de vengarnos. Y Él lo va a hacer. ¿Qué va a hacer con el diablo? Lago de fuego. ¿Qué va a hacer con la bestia? ¿Qué va a hacer con el falso profeta? ¿Qué va a hacer con el Hades de la muerte? ¿Cuál es el último enemigo? La muerte. ¿Dónde va? Lago de fuego. ¿Qué está haciendo nuestro pariente cercano? Vengándonos. Vengando a Adán. ¿Qué fue la promesa que Dios dio en Génesis capítulo 3? Génesis capítulo 3. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. ¿A quién está profetizando? A Jesús. Todo lo que dice Moisés, la ley, el Torah, Génesis, profecía, testimonio de Jesús. Aquí está el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Es que lo que quiero es que vean que todo lo que vemos en el libro de Apocalipsis tiene su fundamento en la ley, los profetas, los salmos, porque todos están señalando a la revelación, descubrimiento de Jesucristo que el Padre dio a nosotros. Vamos a la siguiente. Dios es redentor. Goel se traduce como redentor y en el Strong's, pronto vamos a llegar al bosquejo que ustedes tienen. Goel se traduce como redentor y describe la obra salvífica de Dios. Es una de las palabras claves que encontramos en el libro de Ruth. Es una de las palabras que también se encuentra en Levítico, se encuentra en Isaías, se encuentra en Salmos, se encuentra el Strong's H 1350, Redentor, 104 veces en el Antiguo Testamento. En la tipología mesiánica, Jesucristo es el Goel y cumple las condiciones legales. Ahora, por eso es importante entender Isaías, capítulo 32,
Isaías 33, versículo 22. Porque el Señor es nuestro juez. Un juez necesita ¿qué? Leyes. El Señor es nuestro legislador. Y el Señor es nuestro rey. Isaías 33, 23. La constitución de los Estados Unidos esto fue el cimiento. Por eso tenemos tres brazos del gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial. Él nos salvará. ¿Qué nos va a salvar? Nuestro legislador. ¿Qué es lo que vemos en la ley? Nuestro legislador, nuestro juez, nuestro rey, a través de la escritura. Entonces, hay condiciones legales que tienen que ser cumplidas. Número 1, ser pariente. Entonces, Cristo llegó a ser humano. Debe tener 2, los medios para comprar la propiedad. ¿Cómo pagó Cristo? ¿Qué dice 1 Pedro 1, 18, 19? ¿Con plata y oro? No, con sangre. Con sangre, su sangre. Y tiene que estar dispuesto a comprar la propiedad. Cristo puso su vida voluntariamente. Y debe estar dispuesto a casarse con la esposa del pariente fallecido. Y vos, tipo de Cristo, casó con Moab. ¿Qué consigue Jesús? Una esposa en el proceso. Ahora, el Goel, el Redentor, tiene que cumplir con esos 4. Tiene que ser parentesco, familia, tiene que tener los medios para comprar, tiene que hacerlo de su voluntad y tenía que tomar la esposa. Por eso Mahoma, Buda, ninguno de ellos califican. ¿Por qué? Porque hay una ley que está establecido. Y solo Jesús de Nazaret cumplió con la ley a las pies de la letra. ¿Qué dijo Jesús? No he venido para abrogar la ley y los profetas, sino cumplirlas. Esa palabra cumplir significa rellenar. Él dijo, lo que dice la ley y los profetas, yo he venido para vivirla. El verbo era espíritu. Y dice, esto y esto y esto hay que hacer. Es fácil para usted. Oh Dios, dice Job, yo quiero un mediador. Y luego dice, yo sé que mi Redentor vive. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, está bien, voy a vivir lo que yo dije. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, Él cumplió. Jesús cumplió la ley de Dios al pie de la letra. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Por eso Mahoma no puede, es pecador. Él no es pariente cercano. El precio del alma es muy costoso. No es por obras. Buda tampoco. Y uno empieza a entender que legalmente, judicialmente, solo hay un hombre que era capaz de hacer eso. ¿Están entendiendo, hermanos? Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Jesús podía pagar el precio porque Él era el único sin pecado. Recuerda que uno de los requisitos era Él mismo tenía que ser libre. No podía tener deudas, no podía estar en esclavitud. Jesús no estaba esclavo al pecado. ¿Por qué? Porque vivió sin pecar. ¿Puedes apreciar la tarea que tenía Jesús?
¿Puedes apreciar lo que hizo Jesús y el trabajo? Y Él voluntariamente se dio, se aceptó. No, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. ¿A qué se refiere Pedro? A la ley levítico. No con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, la redención bajo la ley era con oro y plata. Pero ahora su Redentor no te compró con oro y plata, sino te compró como un cordero sin mancha y sin contaminación por medio de su sangre preciosa. Siguiente. Jesús deseaba redimirnos de la maldición de la ley. Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces Él calificó de su voluntad. El pariente cercano tenía que llegar y decir voluntariamente, yo quiero librarte de tu deuda, yo quiero devolver su terreno, yo quiero cumplir con la ley, yo soy su cuñado. Yo voy a casar contigo para que tú tengas descendiente. Jesús fue encarnado de manera que pudiera ser partícipe de carne y sangre. Juan 1:1, Romanos 1:3, Filipenses 2:5 al 8 y Hebreos 2:14 al 15. Ok, ahora hemos llegado a nuestro bosquejo. Y ahora van a entender por qué tenemos que pasar por todo esto. Aquí tenemos, recuerda capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo. Pero como uno de los aspectos, que Él es nuestro pariente cercano, nuestro Redentor Goel, que viene del Strong's H 1350. Ahora, en capítulo 1, vamos a capítulo 1 de Apocalipsis. Y tenemos la revelación del Redentor Goel. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Apocalipsis 1, 18, el 11 no. El 18 y el 8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era, que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, versículo 8. Luego versículo 17. Perdón. Sí es versículo 11. El problema es que en mi traducción, para ver, versículo 11. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Versículo 17. No temas, yo soy el primero y el último. Porque en la revelación de Jesús, Él dice alfa, omega, el primero y el último. Vamos a Isaías 44, versículo 6. Isaías 44, versículo 6. Así dice el Señor, el Rey de Israel, su Goel, su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay. ¿Cuál es Dios? ¿Cuál es la revelación de Jesucristo que vemos al principio del libro de Apocalipsis? Que Jesús es Dios, el alfa y omega, que es nuestro Redentor, Goel. Desde el principio del libro de Apocalipsis tenemos la revelación
de nuestro Redentor, que Él es Dios en la carne. Él es el gran alfa y omega, el principio y el fin. Isaías 41, versículo 4. ¿Quién lo ha hecho y lo ha realizado? Llamando a las generaciones desde el principio. Yo, el Señor, soy el primero y con los postreros soy. Isaías 48, versículo 12. Óyeme Jacob, Israel, a quien llamé. Yo soy el primero y también soy el último. Entonces iniciamos con una revelación de Jesús, nuestro Redentor, Alfa y Omega, nuestro pariente cercano. Ahora, si yo hubiera entrado con solo, empezando con el capítulo 1 y hablar de Cristo, nuestro pariente cercano, para muchos eso hubiera ido sobre su cabeza. Pero ahora entienden, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Que la ley, los profetas y los salmos, ¿qué? Hablan de mí. Juan capítulo 5, versículo 9. Creo que eso es correcto. O 5:39, gracias. Examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La ley, profetas, salmos profetizan acerca de Jesús. Y el libro Apocalipsis tiene sus raíces ¿a dónde? En el Antiguo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento ahora nos muestra la revelación de nuestro Redentor y cómo Él cumplió. Entonces, capítulo 1 tenemos la revelación del Redentor Goel. Capítulo 2 y 3. ¿Qué tenemos aquí? 7 ¿qué? Iglesias. 7 iglesias. 7 iglesias. ¿Cuáles son las promesas que Dios da a estas iglesias? Bueno, uno de ellos es en capítulo 3, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré el nombre de mi Dios. ¿Quién es Él? El Padre. ¿Ok? La Nueva Jerusalén. ¿Quién es la? Cuando Juan es mostrado por el ángel la esposa, dice, venga, te mostraré la esposa, y le mostró ¿qué? La Nueva Jerusalén. Entonces, ella vive ahí. Entonces, la esposa vive en la Nueva Jerusalén. El nombre de la Nueva Jerusalén, o sea, la esposa, ella vive ahí. Y desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Pero al vencedor. Entonces, la esposa es una vencedora. Amén. Entonces, Ruth capítulo 4, 9 y 10 y Deuteronomio 25, 5. El Redentor, vos, tipo de Cristo, recibe su esposa. Entonces vemos en capítulo 2 y 3 la esposa del Goel. Y podemos ir adelante a capítulo 19, donde también vemos a ella, gloriosa, sin arruga y sin mancha. ¿Sí? Ve por qué. Ahora sabemos por qué Jesús tiene esposa. Ella fue comprada por el Cordero, por su sangre.
¿Ok? Capítulo 4. Estamos delante del trono y vemos el tribunal celestial y vemos el Goel que es digno. Y en Daniel capítulo 7, Daniel tiene una revelación del trono. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo delante de él. Miles de millares le servían y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Versículos 26 y 27. Pero el tribunal se sentará para juzgar, y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Y vemos ese cordero en capítulo 5, nuestro Goel redentor que abre los sellos. Ahora, mañana vamos a tocar eso porque hay un aspecto que tenemos que entender en el tiempo de los romanos y en el tiempo de los hebreos. El significado de esos sellos sobre el rollo. Sobre ese rollo. Y ese libro no era un libro como esto. Era bueno, lo vamos a ver mañana. Ahora, recuerda, ¿cuál otro derecho? ¿Qué más tenía que cumplir el pariente cercano? ¿El asesino? Él tenía que vengar. Ok. ¿Por qué tantos juicios? Porque Él viene. ¿Cómo vino la primera vez? ¿Qué dice Lucas 4:18? Bueno, sí, como cordero, pero vamos a Isaías. Isaías 61. Versículo 2. Bueno, 1. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor, su primera venida. ¿Y cómo llegó? Como ¿qué dijo Juan Bautista? Cordero. Ahora. Y el día ¿por qué el día de venganza? Porque Él es nuestro pariente cercano y Él va a vengar la muerte de Adán, lo que el diablo ha hecho: robar, destruir, hurtar, matar. ¿Ya están entendiendo? Es que podemos decir, bueno, sello 1 es esto, sello 4 es esto, pero ahora estamos viendo el por qué. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Goel, redentor. Él tiene la obligación de vengar y recuperar lo que Adán perdió. Él se llama el postrer Adán. El primer Adán con esposa, postrer Adán con esposa. Ve el paralelo. Lo estoy repitiendo otra vez. Busquen las Escrituras vida eterna, pero ellos hablan de mí. Y habló con ellos lo concerniente de Él en la ley de Moisés, los profetas. Amén. ¿Están entendiendo? ¿Están viendo el contexto? ¿Está abriendo el libro con una perspectiva
fresca y nueva, pero con base bíblico. Amén. Entonces, Jesucristo, nuestro Goel vengador. Entonces, tenemos los sellos. Capítulo 6, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, 14, 19, capítulo 15, 16, todo eso. Los 7 sellos, los 7 trompetas, las 7 copas. ¿Qué está haciendo el Señor? Él está vengando. Él dice, mía es la venganza y es el año, el día. No, ¿cómo es? Es el día de venganza. Es que ¿por qué tiene que venir el Señor? Para vengar, para recuperar la tierra. Ahora, Él es nuestro pariente cercano. Él es hombre, ¿verdad? Amén. Y también Él es del tribu de, que significa que Él va a reinar. Solo los de Judá tenían el derecho a reinar, ¿verdad que sí? Y Él se llama el hijo de David. Ahora, Hebreos capítulo 1, versículo 3. En estos últimos días nos ha hablado, vamos a regresar primero a versículo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó, ¿qué? Heredero de todas las cosas. Entonces, Él recuperó todo. Pero ¿está recuperado todo? Él es heredero de todo. ¿Pero vemos eso ahorita? No. ¿Qué es lo que vemos? ¿Quién anda por aquí, por allá? Satanás. Entonces, ¿qué tiene que suceder? El heredero tiene que venir ¿para qué? Recuperar lo que legalmente es ¿de quién? De Él. Ahora, ¿es el Señor muy egocéntrico? No. Entonces, Él es el heredero, pero tú y yo somos llamados coherederos. ¿Por qué? Si podemos decir esto, nuestro primer padre era un rey. Por lo tanto, nosotros somos príncipes. Ahora, Apocalipsis capítulo 1. Pero necesitábamos un ¿qué? Un Goel, un redentor. Ahora, Apocalipsis 1, versículo 5. El soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos libertó. ¿Eso es qué? Redentor. De nuestros pecados con su sangre. E hizo nosotros un reino y sacerdotes. O reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque Él nos ha ayudado a recuperar lo que es nuestra herencia y derecho. Sin embargo, hay que calificar. Por eso vemos al que venciere. Al que venciere. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí. Entonces, es nuestra herencia. Somos coherederos. Pero hay calificaciones. Romanos capítulo 8. Versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados por Él. Entonces, Romanos 8:17. Por eso Pablo dijo, quiero conocerle a Él
y participar en sus padecimientos. ¿Por qué? Porque Él sabía que en ese proceso Él iba también a ser glorificado. ¿Y qué dijo Jesús? Oh, hombres insensatos, ¿no sabías que es necesario que el Mesías tenía que padecer primero para luego entrar en su gloria? Si el heredero tenía que hacer eso, ¿qué va a suceder con los coherederos? También tienen que padecer con Él, identificarse con Él. Luego capítulos 17 y 18, la destrucción de Babilonia religiosa y la ciudad de Babilonia. Capítulo 19, la eliminación de la bestia y el falso profeta, nuestros enemigos. Capítulo 20, Satanás es atado y la herencia es restaurada a los santos. Ahora puedes entender en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La trompeta está sonando, y ¿qué está sucediendo? Hay una transferencia que está empezando a suceder. ¿Sabe lo que es el anticristo? Nada más un niño rebelde que es un berrinchero. Berrinchudo. Y que está tratando de heredar lo que no es de él. Y Dios está dando a Satanás la oportunidad de mostrar lo que él es capaz de hacer con ese hombre. Pero ese hombre legalmente no puede heredar. ¿Por qué? Número uno, no cumple con la ley. ¿Por qué? Porque el anticristo está en contra de la ley. Él es el hijo de perdición que obra iniquidad. Y la palabra iniquidad en el griego es anomía, anomos, contra la ley. Y él opone todo lo que es de Dios. Entonces él resiste lo que es la ley de Dios, se opone lo que es de Dios. Entonces él no cumple, no es pariente cercano, no nos ha redimido, nada de eso. De hecho, él perdió su vida y está en el abismo. Sube solo para descender otra vez al lago de fuego. Nada más. Y podemos ver ahí que únicamente Dios lo está usando para lograr sus propósitos, pero legalmente el anticristo no tiene nada de derecho. Dios solo lo está usando para llevar a cabo sus propósitos, y el heredero legal vendrá del cielo y con la espada de su boca destruirá él, los falsos profetas, todo el ejército de él. Es día de venganza del pariente cercano. ¿Y sabe por qué lo está haciendo? Porque él está peleando por usted y por mí. Él está peleando para que el reino sea dado a los mansos. ¿Quiere cantar el coro de Moisés y el Cordero? Tiene que ser manso, porque los mansos heredarán la tierra. Entonces, ¿en qué debemos estar enfocándonos? Desarrollar la mansedumbre de Cristo. Desarrollar la humildad de Cristo. Estos eventos de cosas van a venir y se van a ir. Este mundo y cielo pasarán. Pero el que hace la voluntad de mi Padre permanecerá para siempre. El que vive de mí,
que come de mi carne, que bebe mi sangre, vivirá. Y estos serán dignos. Es que ser digno eso es parte de nuestro desarrollo, es el fruto. Ve lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Capítulo 5. Digno es el Cordero. ¿Por qué? Porque Él mostró que Él es digno de heredar todo, porque Él fue el Cordero inmolado que cumplió con la ley, los profetas, todo lo que dice la Escritura, al pie de la letra. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, ¿cuáles palabras? La ley que Él dio. ¿Quién dio la ley? Dios. ¿Quién dio palabra a los profetas? Ajá. ¿Quién dio palabra a David a través de los salmos? Ajá. Entonces, Él mismo dijo, yo tengo que cumplir con lo que yo dije. Por eso el Verbo descendió, se hizo carne, habitó, vivió, durmió, comió, y hizo todo sin pecado y voluntariamente ofreció a sí mismo. Él es digno porque no solo es hijo de Dios, pero como hijo de hombre fue digno porque cumplió a pie de la letra. Y venció al diablo, al mundo, al pecado y la naturaleza vieja. Oh. Ahora, capítulo 5 de Apocalipsis. ¿Quién es digno de abrir el libro? Nadie, ni en el cielo, nadie, ni en la tierra, nadie, ni debajo de la tierra, o sea, los que estaban muertos, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Nadie. Solo uno. Ahora, ellos andarán conmigo porque son dignos. Hay una parte que tenemos que hacer. Hay calificaciones para heredar las recompensas, la recompensa de ser coheredero. Es enorme lo que el Padre nos está ofreciendo. Enorme. Apocalipsis 21. Versículo 7. El vencedor heredará todas las cosas. Todas las cosas heredarán. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. A veces quizás no podemos como... Hay un dicho que tenemos en inglés, no sé si es traducido en español, pero es como decimos en inglés, mi mente no lo puede abrazar. Es como que es tan grande que no puedo, como que no puedo entenderlo, no puedo captarlo. O sea, lo entiendo, pero no lo entiendo. Pero el amor del Padre es tan grande de que Él va a recuperó y recuperar a través de Jesús una herencia que es tan gloriosa. Adán perdió la gloria, perdió su relación, perdió la vida eterna. Jesús dijo, he venido para darle vida y vida en abundancia. Juan 17:22 dijo, la gloria que tú me has dado, yo le he dado a ellos.
vamos a recuperar la gloria, vamos a tener su gloria, vamos a tener su vida eterna, vamos a reinar con Cristo como reyes sacerdotes. Vamos a tener los vencedores, el nombre de nuestro Padre, vamos a tener nuestra habitación en la ciudad, vamos a tener el nombre del nuevo nombre de Jesús. Hermano, hay tantas cosas bellas, preciosas. Y son tan grandes y tan enormes, hermanos, que en Efesios capítulo 2. Versículo 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué va a suceder en ese cielo, en esa tierra nueva, el cielo nuevo? En los siglos venideros vamos a experimentar las sobreabundantes. Esa palabra en griego es no solo allá, pero aún más y más allá de allá. Las riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros. ¿Y sabes qué, hermano? ¿Sabes por qué necesitamos el cielo nuevo y tierra nueva y nuestros cuerpos glorificados? Porque todo lo que el Padre quiere darnos se necesita una eternidad. Demostrar la abundante grandeza, ¿cómo dice aquí? Las sobreabundantes riquezas de su gracia para con nosotros. Hermanos, nosotros estamos raspando con la uña aquí en esta vida. Nada más. No jactemos. Porque solo estamos raspando un poquito de tierra. Necesitamos una eternidad para profundizar un Dios infinito. No puedo. Cuesta. Pero tan grande es su amor. Y Cristo voluntariamente ofreció a sí mismo. Por el gozo puesto delante de él vio su vida como Goel y Redentor. Él vio su herencia y él vio la herencia del Padre en los santos. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y después en versículo 22, y sometió todo bajo sus pies, a él le dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Hermanos, siguen adelante, no desmayen el camino, no echan para atrás. En su luz veremos luz que nos dará iluminación en los tiempos más oscuros. Porque Pedro dice en el segundo de Pedro, capítulo 2, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 19. Segundo de Pedro, capítulo 1, 19. Así tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué es el espíritu de la profecía? El testimonio de Jesús. ¿Okay? A la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. ¿Qué nos va a dar luz en los tiempos que vienen sobre nosotros? Cuando el mundo cae en oscuridad, su palabra profética, que es más segura que la voz que habló desde el cielo y dijo, esto es mi hijo, escúchalo, el monte de transfiguración. ¿Cuál es la luz que nos va a alumbrar? Entendiendo que en la ley
que los profetas, los salmos, que las escrituras están revelando a Cristo Jesús, nuestro Goel, y Él va a venir con venganza. Él ya obtuvo la victoria. Él va a mostrar su gloria. Él viene por su iglesia, gloriosa, eso sí. Y eso nos va a iluminar, eso nos va a guiar, eso nos va a dirigir, eso nos va a dar fuerza, eso nos va a dar luz. Los que dicen que no necesitamos ya el Antiguo Testamento están echando la mitad de Cristo. Porque Él está ahí. Está señalando a Él. Capítulo 20 tenemos la herencia restaurada. Y Hechos capítulo 3, 21. ¿Qué dice Pedro? A quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés era profeta, profetizó sobre el Redentor. David, profeta, profetizó sobre el Redentor. Abraham, profeta, profetizó sobre el Redentor. Jeremías, profeta, profetizó sobre el Redentor. Él tiene que estar en el cielo hasta el tiempo que todo está listo para ser restaurado. ¿Sabe por qué Cristo no puede venir a reinar ahorita en la tierra? Porque Él no viene primero y después del anticristo. Él dijo: yo soy el último. Él viene después del anticristo. Él no puede venir ahora y reinar y después que venga el anticristo. No. Eso sería que el anticristo es último. No, Él es el último. Después que viene el anticristo. Y hay propósitos por los cuales el Señor dice esas cosas. Y cuando entendemos eso, tenemos mucha confianza que cuando Él sube del abismo, luego ¿quién vendrá? Nuestro vengador. Y ya sabemos el fin. Hermanos, piensa en esto. Armagedón. Él se reúne las naciones de la tierra. ¿Y quién sabe qué van a tener en ese tiempo? Cosas peores que bombas nucleares, quién sabe. Ahí están los tanques de guerra, los misiles, los intercontinentales, los aviones supersónicos, todo. ¿Y sabe qué? Él tiene que esperar. ¿Cuándo viene? Yo sé que viene. ¿Cuándo viene? Él sabe que viene, porque Él va. Es que Él tiene que ir ahí, porque la Escritura dice. Él no puede hacer lo que Él quiere. Y Él va ahí, llega ahí para ser derrotado. Y Él tiene que esperar hasta que desciende el Señor en Apocalipsis 19. Y no tiene ninguna esperanza. Se pierde y echado en el lago de fuego. Y luego capítulo 21 vemos la restauración completa, la redención completa. Apocalipsis 21 versículos 5 y 6. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. 22 versículo 3. Y no habrá más maldición. La tierra fue puesta bajo una maldición, pero no en vano, dice Pablo, sino con la esperanza de la manifestación de los hijos de Dios. Y eso es en el reino milenial. Y después no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará allí, y sus siervos les servirán. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor, amén. Qué lindo es el Señor.
Entonces Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía, guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. En el libro de Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. 7 bienaventuranzas. Y la primera se encuentra en este versículo. No hay otro libro que nos da 7 bienaventuranzas en el que, y uno que es el que lee. Que lee, que oyen y guardan. Lee, oye y guardan las cosas que están escritas en esta profecía. Hay una bendición. Que guardan, ¿qué significa eso? Lo estamos leyendo, lo estamos oyendo, pero lo guardamos, que llegan a ser parte de nosotros, lo valoramos, lo creemos y preparamos nuestra vida para recibir al Señor. Número 2, el segundo es Apocalipsis 14:13. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Capítulo 14, versículo 13. Oí una voz del cielo que decía, escribe. El Señor quería que leyéramos esto. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Entonces, ¿a dónde están? Todavía están ¿a dónde? En la tierra. Sí, dice el Espíritu Santo, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Entonces hay una bendición de morir en el Señor en ese tiempo. Y sus obras le siguen. Queremos establecer obras en el Señor, que cuando es nuestro tiempo de partir, lo que hemos invertido en el Señor, en el reino, sigue dando fruto en el cielo. No, nuestro trabajo no tiene que terminar, por decirlo así, cuando solo voy al cielo y descansar. No es la mentalidad. La mentalidad es invertir, ir, recibir del Señor, pero ser siervo de Él también. Número 3. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Capítulo 16, versículo 15. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. Eclesiastés 9, versículo 8. En todo tiempo sean blancas tus ropas. Está hablando de las ropas interiores, vestimentas interiores. La ropa espiritual que nos cubre, que no sea manchado. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene, no viene por la esposa manchada, ¿verdad? No hay manchas, sin manchas y sin arrugas. ¿Sabe lo que yo he pensado de arrugas? Y no entiendo todo lo que significa eso, pero hay un aspecto. ¿Cómo se arruga en la ropa? ¿Cómo se arruga la ropa? Se quita la ropa y lo lava y no está planchado, no se cuida. Si ustedes mujeres compran un vestido bien bonito, ¿qué hacen ustedes con ese vestido? Lo cuida, ¿verdad?
No lo tires, no lo dejes ahí. Entonces, sin arruga tiene como el sentir de que ella se ha cuidado mucho de su vida interior. Ella se ha cuidado mucho de su caminata con el Señor. Su caminata, sus vestimentas no están así como tiradas, como no, a mí no me importa. No, hay un cuidado ahí, no tiene manchas, está limpia. Número 4, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:9. Eso es un grupo, los invitados y la esposa. Número 5, bienaventurado el que guarda, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección, eso vemos en Apocalipsis capítulo 20. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo cerró. Y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de estos tiempos se desató por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús, de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años y por toda la eternidad después. Pero vea que hay una calificación. Ahora, si es la primera resurrección, no hay uno antes. No dice que esta es la segunda o esta es la tercera. Es la primera. ¿Y cuándo sucede? Satanás es atado. La bestia es destruido. El falso profeta echado en el mar, en el lago de fuego. Satanás apresado. Entonces, la primera resurrección. Entonces, no puede haber una resurrección hoy. ¿Por qué? Porque todavía viene la bestia, el falso profeta, y Satanás está andando por aquí y por allá. La primera resurrección sucede cuando Satanás es atado, la bestia es destruido, falso profeta. Y Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16, 17, por ahí, que el Señor descenderá ¿de dónde? De los cielos, en las nubes. Y los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? Primero. La primera resurrección. Y luego los que están vivos serán transformados, arrebatados para estar con Él en las nubes. Entonces, ¿cómo puede suceder el arrebatamiento en la noche cuando tiene que suceder la resurrección primero, pero todavía viene el anticristo, la bestia, y Satanás anda libre? No puede. ¿Cuál es el orden? Destruido, falso profeta, anticristo, Satanás atado y luego la resurrección. ¿Usted cree que Cristo va a resucitarnos a reinar con la bestia y el anticristo y el diablo aquí en la tierra? No. No. Número 6. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía. Hay una bendición de guardarla y no desviarse de ella.
Porque la palabra de la profecía es el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. Entonces, esta palabra está dando testimonio y revelando a Jesús. Y número 7, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. ¿Cómo tenemos el derecho de entrar por la ciudad? Los que lavan sus vestiduras. Entonces, ¿qué es el requisito? Lavarnos. ¿Cómo viene el Señor? ¿Qué tipo de iglesia? Pura, santa, limpia. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar, terminar aquí. Mañana entramos en las capítulos 2 y 3. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta primera noche de clase. Y pedimos, Señor, tu bendición sobre su palabra, sobre lo que se ha compartido, Señor, y que sea una semilla que produzca el fruto que tú deseas en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Llévalos con bien a nuestros hogares, Señor. Amén y amén.